Muy buenos días, comunidad. Este 8 de octubre de 2024 y bajo la gracia de nuestro Creador, quiero abordar con ustedes unas normas constitucionales que me apasionan. El artículo 228 de la Constitución, esa de la independencia, de la autonomía, de la imparcialidad de los funcionarios judiciales. Mecanismo a través del cual 229 garantizan el acceso a la administración de justicia y el 230 el sometimiento al imperio de la ley. Tres artículos que, asociados al artículo segundo constitucional, nos dicen que deben ser garantizados por el funcionario judicial. Y ese garantizar por el funcionario judicial implica que sea el intérprete de las normas, obviamente en forma razonada, respetuosa de los mandatos constitucionales, legales, jurisprudenciales, traigamos los tratados internacionales. Lo hemos visto recientemente en muchas decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Se nos decía en otros tiempos que el fiscal unilateralmente podía retirar el escrito de preacuerdo. La Corte Suprema de Justicia emitió el radicado 59.441 de mayo 22 de 2024 y dijo no, y dio razones poderosas de fondo. Se nos decía que en el allanamiento a los cargos, si la persona había tenido algún tipo de utilidad, pues por mandato del artículo 349 tenía que devolver esa utilidad. La Corte Suprema de Justicia varió su criterio, radicado 64.214 del 17 de julio de 2024 y dijo no, basta con revisar el contenido del 349, no se ocupa en la ley 906 del allanamiento, se limita a los preacuerdos. Se nos había dicho inicialmente que la reparación integral de la ley 600 podía aplicarse en ley 906, vino un pensamiento posterior y la excluyó, y ahora con el radicado 62.286 del 21 de agosto de 2024 la Corte dice sí, hace parte de la justicia premial y no contraría el sistema. Y estamos conociendo una decisión muy reciente donde la Corte Suprema de Justicia está diciendo lo que genera el rechazo de un elemento para ser convertido en prueba es que no se haya procedido a su descubrimiento probatorio. Así que si un elemento se descubrió y no se enunció, pero con él se eleva una solicitud probatoria, no hay lugar a rechazo. Radicado 63.456, decisión del 18 de septiembre del año 2024. Todas decisiones recientes de la Honorable Corte Suprema de Justicia que a lo que deben motivarnos es a la independencia, a la autonomía, a lo que deben motivarnos a que impulsemos al funcionario judicial para que cree derecho, ese derecho que es viviente y que tiene que ajustarse a las realidades, dando al traste con una figura que genera temor, que genera susto, que impide pensar, el prevaricato por acción. Ese delito está consagrado en el artículo 413 del Código Penal y se configura para el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, figura frente a la cual ha dicho la jurisprudencia, descripción de la cual para su estructuración se requieren los siguientes elementos: un sujeto activo calificado, que en este caso corresponde a un servidor público. 2. Un ingrediente normativo que consiste en que el servidor, en ejercicio de sus funciones, emita, profiera, dicte un dictamen o decisión, entendiendo como tal cualquier acto administrativo, providencia judicial, auto o sentencia. Y quiero aterrizar en el tercero: y que la decisión o el concepto sean manifiestamente contrarios a la ley, esto es, que en forma clara, patente, ostensible, notoria, contravenga el ordenamiento legal. Y dice la Corte, aspecto este último sobre el cual la jurisprudencia de la Sala ha reiterado que no basta con que la decisión sea formalmente equivocada por razones sustanciales, de procedimiento o de competencia, pues también requiere que la disparidad del acto con las normas que lo regulan no admita justificación razonable alguna, principalmente por ser producto de una interpretación razonable y admisible del funcionario sobre el derecho vigente o de una valoración ponderada del material probatorio objeto de apreciación.
Y luego de la Corte citar radicados como el 60.463 del 24 de agosto de 2022, como el 61.539 del 7 de febrero del año 2024, sigue diciendo la citada autoridad. Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expresado lo siguiente: todas aquellas providencias respecto de las cuales quepa discusión sobre su contrariedad con la ley quedan excluidas del reproche penal, independientemente de que un juicio posterior demuestre la equivocación de sus acertos, pues, como también ha sido jurisprudencia reiterada, el juicio de prevaricato no es de acierto, sino de legalidad. Es decir, que las simples diferencias de criterios respecto a un determinado punto de derecho, especialmente frente a materias que por su enorme complejidad o por su misma ambigüedad admiten diversas interpretaciones u opiniones, no pueden considerarse como propias del prevaricato, pues en el universo jurídico suelen ser comunes las discrepancias, aún en temas que aparentemente no ofrecerían dificultad alguna en su resolución. Y la Corte ahí cita el radicado 23.901 del 23 de febrero del año 2006, en asocio al 45.138, también del año 2015, para seguir diciendo: la conceptualización de la contrariedad manifiesta de la resolución con la ley hace relación entonces a las decisiones que, sin ninguna reflexión o con ellas, ofrecen conclusiones opuestas a lo que muestran las pruebas o al derecho bajo el cual debe resolverse el asunto, de tal suerte que el reconocimiento que se haga resulta arbitrario y caprichoso al provenir de una deliberada y malintencionada voluntad del servidor público por contravertir el ordenamiento jurídico. En consecuencia, ojo a esta precisión, no caben en ella las simples diferencias de criterios respecto a un determinado punto de derecho, especialmente frente a materias que por su enorme complejidad o por su misma ambigüedad admiten diversas interpretaciones u opiniones, pues no puede ignorarse que en el universo jurídico suelen ser comunes las discrepancias, aún en temas que aparentemente no ofrecen dificultad alguna en su resolución. Y hecha estas valoraciones, la Corte lanza un juicio sumamente importante. Dice: ahora, en la conducta mencionada, el escrutinio debe efectuarse ex ante, es decir, a partir de las circunstancias concretas en que el sujeto activo adoptó la determinación, con los elementos de juicio con los que contaba para ese momento, sin que sea admisible la valoración de la decisión como prevaricadora, a partir de la perspectiva de la cual habría actuado quien lo investiga o juzga, sino del derecho verdaderamente conocido y aplicado por el servidor público judicial en su desempeño como tal, mediante una evaluación ex ante de su conducta. Y la Corte cita radicados como el 25.658 del 28 de mayo de 2008, como el 38.187 de julio 24 del año 2012, el 30.748 del 17 de julio de 2009 y por último el 44.879 del 4 de febrero del año 2015. Si lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia en estos tiempos es replantear algunos criterios, uno de los que debería tomar muchísima fuerza y que se convirtiera en motivador de los funcionarios judiciales es permitirles que razonen, que piensen. Es una invitación a que le demos primacía a los tratados, a la Constitución, a los momentos que se viven. Como dice el artículo 230, inciso 2, a la jurisprudencia, a la doctrina, a los principios orientadores del derecho, a la costumbre, todos esos que son criterios auxiliares. Vamos por una interpretación del prevaricato que no se convierte en un obstáculo para el servidor público de intentar producir pensamiento a la hora de construir sus decisiones. No estamos invitando al capricho, no estamos invitando a la arbitrariedad, no estamos invitando a la sinrazón, sino que se valoren los pensamientos que se tratan de construir a partir de nuevos pensamientos. Dios nos bendice. Amén y amén.